Buenas tardes, profesora. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Nidia, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, por fortuna, bien, gracias a Dios. Uy, Dios mío, hoy fue mi turno más largo del día. ¿De verdad estás trabajando todavía? Ese tema nuevo era el de las habilidades blandas, que hoy en día, pues digamos, el término habilidad blanda recoge o recobra una gran importancia en la medida en que eso pesa dentro de la hoja de vida de las personas, pesa tanto como los estudios realizados en el campo específico. Entonces, es necesario tener presente el tema de las habilidades blandas. Y eso está, la mayoría están dentro del tema actitudinal. Poder trabajar en equipo, poder tener resistencia a la frustración, así no se esté trabajando en la parte comercial, tener una actitud positiva, ser proactivo. Bueno, hay que utilizar una serie de palabras que seguramente ustedes han ido identificando poco a poco a nivel laboral, pero que es importante, digamos, reconocerlas así como factores importantes que debe tener una persona cuando está enfrentando el trabajo. La otra situación que ya se veía venir, cuando ya vimos casi al finalizar de la clase, recordamos que estamos viendo un modelo de gestión de talento humano por competencia, es decir, estamos recayendo sobre las capacidades que tiene un individuo que son denominadas desde algún punto de vista competencias. Esas son muy importantes. Pero hoy le vamos a jalar un poquito a, digamos, otros temas como por ejemplo los objetivos. Es muy importante tener objetivos personales y objetivos laborales. Uy, qué rico verlos, no saben lo chévere que es abrir esa cámara y verlos a ustedes y a uno se le ilumina el día. Yo sé que a veces no lo pueden hacer por condiciones técnicas y todo, pero de verdad que verlos así con sus caritas, ya que no los podemos abrazar, no nos podemos dar picos, ni besos, ni abrazos, pues por lo menos en la distancia es muy agradable dictar una clase así, así es que gracias por haber abierto las cámaras y lo pueden hacer. Entonces, bueno, volviendo a mi tema, es muy importante determinar objetivos dentro de nuestra situación laboral. Gracias, Angie, también es rico verte. Uy, Miguel, eso, hoy es viernes, bravo, qué chévere verlos, qué rico. Bueno, Nidia no nos puede ver todavía porque va por allá, va en la moto, entonces es mejor que no aparezca por ahí, si no a la chinita me toca pagar. Ahí ya va, miren, la loca está saliendo, ahí va la loquita, ya casi se va a montar en la moto. En claro, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Y entonces sí les quiero recomendar una cosa, cada vez que vayan a tener una vinculación laboral, piensen en cuál es ese objetivo que ustedes tienen para estar en ese puesto de trabajo. Porque es que uno normalmente recurre a los puestos de trabajo única y exclusivamente, digamos, por necesidad, pero a la necesidad, ya que estamos hablando de habilidades blandas y estamos hablando de unas competencias que debemos tener todos, pues para que el tema de trabajar, a uno le pagan porque la cosa es complicada, o sea, será tan aburrido trabajar y será tan cargoso trabajar y será tan complicado que ahí sí el cuento de la motivación es muy grande porque pues a uno le tienen que hacer un cambis cambio y ese cambis cambio es la remuneración. Y cuando uno no se siente bien remunerado o cuando sabe que esa remuneración es la que necesita para poder llevar a cabo una serie de situaciones de carácter personal, eso tiene un peso y no nos digamos mentiras, pero trabajar, como decía el expresidente Uribe, trabajar y trabajar. Si fuera tan agradable, de pronto ni nos pagaban, porque lo hacíamos por pura convicción, pero nos pagan además, pues porque uno hace esa transacción
de alguna manera uno tiene que tener un objetivo para trabajar. Entonces, cuando uno va a conseguir ese puesto, uno no se pone a pensar, ah, ¿y será que si yo me voy a Claro, eso está chévere? Claro es la compañía que a mí me gusta. Claro es la compañía que a mí me enamora. Universitaria de Colombia es la que me enamora, esa es la que me da realmente toda la motivación para yo aguantarme el cansancio, para poner siempre una cara alegre, recorrer ese kilómetro extra, estar motivada permanentemente. Entonces es importantísimo tener objetivos. Objetivos personales y decir, no, es que mire, yo, por ejemplo, hoy hablaba me escribía con un amigo y me decía, él es una persona que trabaja con muchísima convicción. Él hace las cosas tratando de dejarlas lo más perfecto posible. Y que no se diga que él deja algo sin terminar y que todos los temas en los que se ve involucrado no tengan calidad por parte de las respuestas que él tiene, porque es una persona sumamente proactiva. Pero ayer me decía, estoy tan triste. Y es que yo no entiendo a uno por qué los jefes lo tienen que tratar tan mal. ¿Por qué uno, estando preocupado por su trabajo, preocupado haciendo las cosas, haciéndolas bien, haciéndolas a tiempo, por qué el jefe tiene que descargarse con uno y no contestar, o sí contestar, o cuando contesta contesta con tres piedras en la mano? Bueno, si eso es lo que normalmente nos encontramos en la vida laboral, calculen uno como da vivienda en el lugar equivocado. Que la compañía va para la izquierda y uno va para la derecha. Los objetivos de la compañía van hacia la izquierda y mis objetivos van hacia la derecha. No es posible. Yo tengo que encontrar que, así como es de complicado trabajar, por lo menos la compañía donde esté me dé tranquilidad, me traiga una esperanza de que voy a lograr ascender, de que voy a lograr hacer carrera, de que tengo reconocimiento en lo que estoy haciendo, que estoy aprendiendo. Hay personas que se vinculan a determinadas organizaciones única y exclusivamente por tener el nombre de la compañía en su hoja de vida. Entonces, llámese para comunicadores sociales. Focalizadito siempre, ¿no? Ah, trabajo en El Tiempo. Ok, y también trabajo en El Espectador. Perfecto. Y también trabajo en City TV. Listo, cambio de puesto y después vamos a hablar de cuándo es prudente estar cambiando para que no lo vean a uno inestable. Pero a veces los nombres de las compañías sí pesan en la hoja de vida. Entonces uno dice, bueno, me vaciaron, no me tuvieron en cuenta, no premiaron, digamos, aunque fuera con una sonrisa toda esa entrega que yo tuve, pero mis objetivos se cumplieron. Bueno, se cumplieron desde el punto de vista que por lo menos dejé las, la posibilidad de tener ese nombre de esa compañía en medio de la serie de logros y la serie de, digamos, trabajos que pude haber tenido en mi trabajo. Entonces, pues eso también cuenta, pero es importantísimo saber que yo estoy en una empresa porque con esa empresa puedo lograr objetivos A, B, C, D, F, G. Por eso es que en las entrevistas de trabajo a ustedes les preguntan en algún momento, bueno, ¿y tú qué objetivos tienes a corto y a mediano plazo? ¿Qué objetivos tienes desde el punto de vista de tu formación? ¿Qué objetivos tienes desde el punto de vista familiar? ¿Qué objetivos tienes desde el punto de vista personal? Y uno empieza a contestar y decir, no, pues es que yo ya terminé mi carrera, pero yo quisiera hacer una especialización o quisiera hacer una maestría, es que yo quisiera comprar un carrito, es que yo quisiera comprar una moto, es que quisiera comprar una casa, es que quisiera darle estudio a mi hermano menor, es que quisiera por lo menos darle una mejor calidad de vida a mis papás, es que yo todavía tengo hermanitos pequeñitos y ellos dependen de mí, es que yo de alguna forma quiero retribuir a mis papás con lo que ellos pusieron sobre mí y las puertas que me abrieron.
Y entonces ahí hay un universo de posibilidades y son los objetivos que cada uno tiene. Y yo sí les voy a pedir a ustedes que recaigan mucho sobre esos objetivos y los piensen. Y no los omitan nunca, porque parte de que ustedes tengan un trabajo exitoso, parte de que ustedes tengan una vida laboral positiva, es que ustedes vean desarrollar esos objetivos a corto, a mediano o a largo plazo. Ahora, cuando uno está entrevistando a una persona y uno empieza a preguntar eso al aspirante al cargo, uno encuentra que de pronto es un escenario para que esa persona se case con uno, porque es que entre otras cosas es muy complicado que las personas tengan un nivel de rotación sumamente alto. O sea, una persona con 3 o 4 meses que trabaje con uno 3 meses y de una se vaya, es un complique. ¿Por qué? Porque si se trata de cargos donde hay que capacitar a las personas, donde las personas tienen que conocer de la compañía, por allá a los 6 meses encuentra uno que hay una fase de incorporación y en esa fase de incorporación es que la persona ya se siente completamente ingresada a su empresa. Y eso cuesta plata y le cuesta plata a las empresas. Entonces uno necesita que la gente que va enganchando sea gente convencida, que la gente que va enganchando va a encontrar en la empresa donde está un segundo hogar y que le puede imprimir todo lo que se necesita para que sea una buena experiencia laboral, tanto para la persona que está con uno como para la empresa, porque es que uno normalmente no cumple objetivos de forma unilateral, se cumplen objetivos en doble vía, es decir, para la empresa y para el talento humano vinculado a la empresa. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero quiero que hagan esa reflexión. Quiero que puedan pensar en sus objetivos y defínanse dónde están, por qué trabajarían. Solamente por la mera situación de recibir una remuneración, no, uno no trabaja por eso. O sea, sí, hay muchas cosas y muchos casos dolorosos donde le toca a uno, bueno, listo, vamos para esa. Ya, por ahora, por lo menos comer, por lo menos pagar el arriendo y ahora en estos tiempos de pandemia la cosa está dura y le toca a uno jalarle a muchas cosas, porque a veces para mucha gente en esta situación hemos escuchado muchísimo que las personas ni siquiera tienen trabajo, que las desvincularon porque no había opción, porque la compañía no tiene vida, porque no ha logrado reestructurarse y de alguna forma las empresas terminaron diciéndole a su personal, vea, gracias, chao, con el dolor del alma. Yo tengo casos alrededor, pero montones, porque toda mi experiencia laboral ha estado en empresas que tienen que ver con entretenimiento. Y estas empresas de entretenimiento, que son empresas del espectáculo, empresas de, por ejemplo, de suministrar equipos, de hacer montajes para grandes eventos, de mover logística para eventos, de mover artistas, los mismos artistas, mucha gente que vive, por ejemplo, de lo que son... eh, tengo unos primos que tienen una compañía que se llama Cian, Activación de Marca, y Cian no ha podido hacer su trabajo y después de tener casi vinculados como 200 personas, en este momento tiene 18 y tuvo que cerrar el taller de metalmecánica, tuvo que sellar el taller de maderas, tuvo que desvincular a los diseñadores. ¿Por qué? Porque ellos montan una serie de cosas que son para eventos, de posicionamiento de marca y de imagen, y entonces mueven eventos. Y como no hay eventos, porque no hay encuentro de personas, entonces esta compañía ha ido de capa caída y está quebrada y obviamente pues uno llega al 24 a saludarse y uno ve caras tristes y tratando de salir adelante, hicieron un nuevo emprendimiento, ese nuevo emprendimiento son muebles que tienen que ver con cartón. La compañía, digamos, o la empresa a nivel comercial se llama Pliega, pero ni siquiera con eso están saliendo adelante porque la cosa no le da ingreso a la empresa como para sostener tanta gente. Y entonces uno dice, bueno, mis objetivos, o sea, mis objetivos de toda la vida, mis objetivos de haber emprendido una serie de actividades para mantener una empresa durante tantos años y que una pandemia la hubiera acabado
Y entonces, ¿dónde están? Y yo ya no puedo alinearme con los objetivos de mi gente porque tristemente le tengo que decir adiós porque no puedo pagar. Y así le ha pasado a mucha gente. Entonces, digamos que la pandemia es como un gran paréntesis, pero lo que es la selección del trabajo y esa definición de objetivos, tanto personales, individuales, como de compañía, son necesarios porque ahí es donde nosotros nos alineamos específicamente. Entonces, en ese proceso de selección, escuchamos a las personas y sabemos si ellas sí definitivamente pueden trabajar con nosotros y cumplir sus metas y sueños. Voy a contarles una anécdota. Una vez yo contraté, estaba buscando a un gerente comercial y también estaba buscando a un comercial que moviera, digamos, todo lo que son proyectos de suministro audiovisual. Entonces, ¿dónde hay proyectos de suministro audiovisual? En todas partes. Siempre que hay una necesidad de audio o una necesidad de video o una conectividad adicional entre los computadores, entre la red, entre, bueno, todo el mundo tiene conferencia en su oficina, todo el mundo tiene, digamos, la forma de tener una sala de juntas, las universidades tienen auditorios, entonces como mi compañía era de integración audiovisual, entonces estábamos buscando un ingeniero que tuviera inquietudes de carácter comercial y entonces estaba buscando a este ingeniero. Y en medio de la entrevista le digo, bueno, ¿y cuáles son tus objetivos? Y me dijo, mira, dentro de mis objetivos está trabajar medio año y medio año estudiar. Entonces yo le dije, ¿medio año estudiar? Me dijo, sí, porque tú sabes que yo soy ingeniero y yo estoy en la parte de automatización y control. Le dije, bueno, ahí aclaremos un poquito porque nosotros estamos buscando un comercial. El perfil específicamente es para ingenieros que deben entender ese proceso de automatización y control de las señales de audio y de video y de todo lo que se puede involucrar en eso. Por lo tanto, si voy a utilizar una línea como Crestron, por ejemplo, Crestron es control. ¿Y qué es control? Si yo llego a una central donde están todos los computadores y donde están todos los video beam de todas partes, que yo pueda programar y decir, esta sala me la pidieron a las 6 de la tarde, el video beam y las luces del salón se encienden faltando 10 minutos para las 6, abro micrófono 1, micrófono 2, tengo una configuración, aquí voy a grabar, la luz está en tales grados, cierro persianas a las 6:15, bueno, eso se llama, eso hay toda una programación por detrás y se llama control de señales. Eso se llama automatización de señales audiovisuales. Y entonces yo le digo, bueno, una cosa es el perfil, el conocimiento, o sea, el saber, pero yo creería que tú en este momento estás en una entrevista en una compañía equivocada, porque el esquema de estudiar medio año y medio año trabajar, de pronto puede ser de una multinacional y nosotros somos una empresa pequeña. O sea, yo te digo que vas a aprender muchísimo y vas a aprender de Crestron y vas a aprender de este mundo que es otra cosa completamente diferente. La integración audiovisual es un mundo completamente distinto y seguramente vas a ganar plata porque los proyectos con el Estado están abiertos. En ese momento estaban, por ejemplo, estaba cambiando el sistema penal acusatorio y el sistema penal acusatorio hizo que se abrieran muchísimas salas virtuales, las que hoy en día están funcionando en universidades y en lugares para evitar que las personas que tuvieran que acudir a una audiencia fueran movidas desde las cárceles y entonces se pudieran hacer las audiencias conectándose vía internet con el auditorio o la sala especial que tuviera el penal y se pudiera mover este tema con toda seguridad y dejar una evidencia en el computador y obviamente pues de otro lado estuvieran personas como los fiscales y como todos los que están ahí, pues es decir, todas las personas citadas, que eso sí ya es como el resorte de la parte jurídica y judicial, entre otras cosas. Entonces estaba una compañía
que se llama USAID, y USAID es la que ha apoyado la creación de todas esas salas, pero en ese momento, por más de que los negocios eran absolutamente espectaculares, yo no podía tener a este muchacho 6 meses estudiando y 6 meses trabajando. Le dije, mira, no puedo cumplir tus objetivos. Si tus objetivos son trabajar 6 meses y 6 meses estudiar, búscate una empresa realmente que sí tenga esa oportunidad para ti. ¿Qué de mal hago si me quedo callada? Que de pronto puede ser que el mal no es para la persona, el mal es para mi empresa. Porque después esa persona me va a decir, ¿y usted por qué en la entrevista no me dijo tal o cual cosa? Entonces se hubiera podido sentir engañado y de alguna manera hubiera entendido que no estaba ingresando a la empresa que le correspondía. Entonces es muy importante tener claros esos objetivos y muy claros los objetivos de la compañía para que esos objetivos estén alineados, para que cuando uno entre a trabajar a esa empresa, de verdad se sienta trabajando bien. Uno tiene que investigar cuál es la empresa donde va a ir a trabajar, qué tal que tenga prácticas extrañas, qué tal que a uno lo pongan a hacer desarrollo de trabajos con cosas no lícitas y uno tenga que salir de ahí como volador de luces. Por ejemplo, comunicadores organizacionales que trabajan la imagen de personajes. ¿Qué tal que a mí me contraten como comunicadora organizacional para manejar la imagen crítica de un personaje que en ese momento esté en tela de juicio frente a las autoridades? Por ejemplo, ¿cómo haríamos para hacer una imagen de credibilidad ante la opinión pública de un Jorge 40, por ejemplo? ¿O qué tal que de pronto el combo de Santrich y de sus amigos que en este momento están presentando un nuevo grupo quieran mejorar la imagen que tienen ante la opinión pública de Colombia y nos contraten a nosotros para manejar esa imagen y moverles una cantidad de informaciones de prensa porque necesitan de alguna forma darle visualización a la nueva creación de su grupo, de su versión o su grupo armado? Imagínense las delgaditas en las que se mete uno. Pues así le ha pasado a muchos comunicadores y le ha pasado a muchos periodistas, o sea, están en el lugar inadecuado y seguramente la plata que les pagaron fue mucha y los remuneraron bien, pero la remuneración es el todo, ¿no? La remuneración no es el todo. Uno también tiene que estar seguro. ¿Qué tal que, por ejemplo, yo me vaya de reportería y de investigación a un medio de comunicación que a mí no me respalda y termine yo pagando con mi cuerito las informaciones porque todo lo que yo dije que creí que era una chiva, mi empresa de comunicación nunca me dio el respaldo que yo creía? Uno sabe, por ejemplo, que Julio Sánchez se puede meter en lo que quiera, que de todas maneras el grupo Prisa lo va a respaldar hasta el final. ¿Qué le ha pasado a Vicky Dávila? A Vicky Dávila la respalda su compañía donde ha trabajado. En este momento yo creo que sí. Pero fíjense que en su momento, cuando estuvo trabajando, cuando fue lo de la comunidad del anillo y de todo eso, en medio de todo a ella la dejaron sola. Entonces uno tiene que saber con quién se va a meter y con quién va a trabajar. Entonces era un poquito el abrebocas, pero sobre todo para compartir con ustedes esa idea, esa necesidad de identificar específicamente los objetivos que yo tengo y que es absolutamente necesario identificar muy bien qué tipo de compañía es a la que yo le estoy presentando mi hoja de vida. ¿Vale la pena tener el nombre de esa hoja, de esa empresa en mi hoja de vida? Es que eso pesa mucho. Uno no sabe específicamente, digamos, con quién. ¿Qué tal uno trabajando, por ejemplo, con Interbolsa? Calculen. Trabajando en el momento en que ellos utilizaron fondos y dineros de las personas y de los ahorradores y de todos aquellos que de alguna manera estaban vinculados en ese momento a los programas, digamos, como de inversión y que uno esté trabajando en la parte de comunicación y que sea el responsable de darle visualización
a esas situaciones o motivaciones de compañía. Entonces es muy importante analizar los temas de empresa claramente para saber dónde estamos parados. ¿Algún día habían pensado en sus objetivos o no? ¿Nunca? Me imagino. Además, cuando uno va a una entrevista de trabajo, también hay otra cosa que no pregunta. Bueno, y con la contratación o la posible contratación que usted haga conmigo, la compañía, ¿qué espera de mí? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Y por qué es una pregunta interesante? Porque a veces las empresas lo contratan a uno, pero no se dan el lujo de explicar específicamente qué esperan de uno en el trabajo. Y es una pregunta muy, pero muy importante. Bueno, entonces, para cerrar un poquito los temas de ayer, ya habíamos hablado de la experiencia. La experiencia es ese cúmulo de conocimiento que yo tengo y no solamente conocimiento, sino habilidades que yo tengo, que las tengo dentro de mi haber, dentro de mi trabajo, que son una cantidad de situaciones aprendidas, son una cantidad de situaciones que ya manejo con el dedito pequeño y, digamos, hacen una presentación muy buena de mí. Se dice, obviamente, que la experiencia de la persona que está vinculada hace rato a una organización como empleado siempre va a superar a la del novato. Por lo tanto, es lícito que uno pase por la etapa de novato, pero es lógico que uno entienda que hay personas experimentadas que adicionalmente han trabajado más tiempo que uno, que de alguna forma conocen cómo se trabaja y le conocen todas las trampitas al puesto, al trabajo y a la compañía. Entonces vale la pena escuchar cuando a uno hay una señora muy antigua, como en el caso de Betty la Fea. ¿Recuerdan cómo se llama el asistente de Hugo Lombardi? Eh, Lucecita, algo así. Inesita. Necesita, Lucecita, casi. Inesita, casi. Inesita es una mujer que sabe mucho. Y cuando vean la novela, si tienen oportunidad de volverla a ver, porque en estos momentos pues estamos todos ya como en clase, pero creo que todavía por los horarios que se están manejando, clasificamos a verla. Inesita a veces dice cosas que son fruto de su experiencia y que de pronto ella da como consejos, son consejos sabios alrededor de la empresa y es importante escuchar a esas personas que saben de un poquito más allá, sobre todo frente a uno que es inexperto. Las personas que entran desde el punto de vista temporal, a nivel de respuesta, obviamente están debajo del personal de la organización. ¿Por qué? Porque el personal de la organización de alguna manera ya lleva trabajando un tiempo y ha acumulado experiencia. Por lo tanto, es muy dura el ingreso de personas que están en parte temporal porque ellas van cambiando poco a poco. Hoy las llevan a una empresa, mañana las llevan a otra y tienen que tener como unas condiciones específicas de resistencia a esa frustración de no poder tener arraigo, bueno, entonces hay que entender mucho el mundo de los temporales. Obviamente todas estas condiciones se deben al conocimiento que se tiene de las propias funciones y son habilidades desarrolladas. De la misma manera, son práctica continua y entonces esa experiencia nos hace a nosotros ver la empresa de una manera diferente. Entonces, ¿cómo podemos definir la experiencia? Es una forma de conocimiento o habilidad derivado de la observación, de participar, de haber vivido a diario las situaciones de la compañía. A veces la experiencia es algo que se adquiere de manera colectiva y de manera colectiva porque entre todos vivimos nuevas experiencias. Por ejemplo, ahora trabajar en esto de la virtualidad. ¿Se acuerdan cómo empezamos nosotros a hacer las clases ahora en virtualidad? Pues nosotros no teníamos una plataforma así que uno dijera, bueno, muy complicada, la gente no ingresaba a la plataforma porque le daba pereza, la gente decía que era difícil, a los profesores si acaso colgábamos el contenido programático, el perfil docente,
pero esas sesiones, sesión 1, sesión 2, hasta la 20 eran desocupadas y no había material. Ahora tuvimos que aprender en virtualidad a utilizar esa herramienta como apoyo a los estudiantes. Entonces grabamos las clases, no teníamos ni idea de hacer un canal de YouTube, entonces ahora todos tenemos canal de YouTube, ahora todos tenemos las clases grabadas. La universidad empezó a pedir una serie de reportes y al principio trabajamos, mejor dicho, era que no nos alcanzaba el día a los directores de programa porque hacíamos muchas cosas, muchos reportes. La universidad aprendió y nosotros aprendimos y ustedes todavía más aprendieron, por ejemplo, qué era específicamente tener una clase así, una clase virtual, una clase que estuviera diferente sin sin esa presencia del profesor. Obviamente hay muchas personas que tendrán algunas deficiencias frente a las cámaras y frente a las sesiones de Zoom. Otras seguramente ya lograron superarlas. Habrá clases más agradables, habrá clases menos agradables donde uno se duerme, donde uno no ve a ese payasito hacer cosas y entonces uno dice, no, ese profe que es como un ladrillo y presencial me dormía, ahora cómo será en esta clase y yo con clase de 8 a 10 de la noche y la dictan hasta las 10 de la noche, mientras que antes salíamos a las 9:30 y no nos dormíamos, pero ahora sí nos dormimos porque, mejor dicho, la profe, qué aburrición. Entonces, a todos nos ha tocado aprender. Esas son experiencias de carácter colectivo que hacen crecer la gestión. Entonces, lógico que son situaciones que nos llevan a un gane y gane. La experiencia laboral, obviamente, es la base fundamental del conocimiento conjuntamente con los estudios, garantiza el ser un excelente profesional. Por lo tanto, profesional le hace persona con experiencia. Obvio, eso no se hace de la noche a la mañana, eso se va logrando con el tiempo y digamos que los secretos de ir desarrollando poco a poco una misma actividad hacen que uno vaya madurando a partir del desarrollo de esas actividades. Entonces, en esta foto, pues uno ve el recorrido de esta persona, al principio lo ve con su balón, como muy desprovisto de enfrentarse a la vida, luego lo ve en una condición de estudiante y su pantalón corto y como más deportivo, pero sin muchas responsabilidades. Luego ya tiene en sus manos un computador y después ya carga un maletín y ya después está recolgado al maletín, pero el maletín es un maletín ejecutivo. Es específicamente una gráfica que nos muestra cómo vamos creciendo y cómo vamos madurando poco a poco frente al trabajo. Consejo número 1, siempre que tengan una experiencia y que deba quedar en la hoja de vida, preparen, digamos, como un documento auxiliar. Ese documento auxiliar es que tiene que tener clasificadas todas esas experiencias y decir, tuve experiencia como auxiliar contable, tuve experiencia como auxiliar de oficina, tuve experiencia como monitor en una clase en comunicación, tuve experiencia, no sé, cualquiera, X, Y, Z, palito, pero es necesario que todas las escriban, pero todas no van a la hoja de vida. Hoy también vamos a ver un poquito qué es lo interesante de construir una hoja de vida, porque es que como esto está llegando a manos de personas que están haciendo selección de talento humano, es muy importante entender que todo lo que yo he conocido, todo lo que se puede catalogar como experiencia, todo lo que se puede catalogar como saber, como otros saberes, por ejemplo, otros saberes como idiomas, otros saberes como programas que yo le voy añadiendo a mi gestión de comunicación. No todo se va a dejar en la hoja de vida. Las hojas de vida se hacen de acuerdo a las solicitudes que vienen en esos avisos de trabajo. Entonces, sí, obviamente las tengo que tener todas relacionadas, pero no debo dejar todo metido en la hoja de vida porque esos sancochos, si fui auxiliar de panadería, no me sirve mezclarlo con las actividades de comunicación social. Entonces, si me están pidiendo
una hoja de vida para un cargo que tiene que ver con el sector de alimentos, haber sido auxiliar de panadería me sirve. Y de pronto no me sirve mucho lo de comunicación social. Pero si me están preguntando por un pasante de comunicación social, ahí tengo que meter todo lo que tenga que ver con la carrera. Y desafortunadamente lo que me dio a mí la plata para poder hacer la carrera, que fue trabajar como auxiliar de muchas cosas y trabajar en la rusa, trabajar en panadería, trabajar con un tío, ser asistente, ser mensajero, eso todo toca dejarlo de lado y toca canalizar las cosas. Entonces vamos poco a poco viendo que esas hojas de vida son un poco de saber, un poco de saber hacer, un poco de saber ser y entonces también aunan talento y experiencia. Entonces dice, aunar talento y experiencia es ideal para conseguir mecánicas de trabajo más idóneas y crear equipos donde sus integrantes sean capaces de complementarse para hacerle frente a cualquier situación. Eso es lo que dicen de la experiencia, como quien dice, la experiencia es un cúmulo de cosas que yo voy a tener dentro de mi gran bolsa de el conocimiento y ahí me le voy a medir absolutamente a todo lo que venga, pero debo saber cómo lo presento ante las distintas opciones laborales. Aquí aparece un tema de los objetivos y de los valores y entonces voy a parar un poquito porque quiero compartir con ustedes un video. Entonces déjenme ver dónde está el video y yo como que no abrí. Hola Lore, te estoy viendo, ¿cómo estás? ¿Qué sacan a nivel de conclusión de esa respuesta sobre esa experiencia laboral? Lo que mencionó al final, que ha tenido cambios laborales, pero que han sido siempre para mejorar. Entonces le tiró como la puya y como en este caso me voy a ganar este puesto porque es un buen cargo al que estoy aspirando. Y noté como mucha seguridad y mucha confianza Ujú. de ella, en la forma de hablar, de expresarse, le mostró como mucha seguridad de parte de ella. Ok. Y en la narrativa, bueno, todo eso está muy bien, Miguel. Y en la narrativa que cuentan, o sea, ¿cuál es el hilo conductor de la narrativa que tiene ella en su entrevista de trabajo? Yo creo que nos resumió, o sea, él le dijo como dame un resumen y ella como que ahondó mucho en los detalles, en algunos que de pronto creería yo que son innecesarios, no sé si estoy en lo cierto. Ujú. A ver, ¿quién tiene opiniones en contrario o a favor? O pues, ¿quién quiere decir algo? ¿Qué se te ocurre, Daniel? No, profe, pues digamos que fue como iba muy segura diciendo de lo que, o sea, iba muy segura, estaba muy segura de lo que estaba diciendo, entonces como que al momento o sea, al momento de expresarse, pues no se le dificultó ni nada, sino se sintió muy segura, digamos que eso es como puntos positivos para ella, porque por lo general uno siempre trata de hablar y hablar y hablar y hablar, y pues ella dijo lo más importante de todo lo de su vida, creo yo. Es muy convincente, sí. ¿Qué otra cosa se les ocurre? A ver, Sebas, ¿qué dices? No, profe, pues yo digo que está, ella estaba como ella era segura, notaba seguridad y además pues creo que lo que decía era, pues dijo como el proceso más importante que ella había tenido en las empresas y también pues, también como decía Miguel Ángel, dijo como el objetivo que ella quería obtener en la empresa o que era pues tener un cargo bueno. Ujú. Ok, gracias. Lore, Como ¿qué se te ocurre? pues lo mismo, pero ella es muy segura, pero pues también puedo pensar que no sé si puede ser malo, no sé, como convencida, no sé si eso puede ser malo, que pues a veces pienso que
cuando uno habla mucho, no sé si puede ser contra... Contraproducente. Exacto. Y no sé, pues puedo pensar eso en gran parte, pero pues también me gusta la seguridad con la que decía todo lo que quería, o sea, no sé. Sí, seguramente una persona como ella, gracias. ¿Alguien iba a decir algo más? Bueno, Profe, es que señor. yo, o sea, en mi caso particular, yo no haría eso de decirle, salí de tal empresa y me fui para la otra y después me fui para la otra y el jefe me llevó para la otra y así porque, o sea, lo que me han enseñado a mí es que cuando una persona no dura tanto en una empresa, pues eso le da mal aspecto de una vez y lo tachan como, ah, no, pero es que este se va de todas las empresas y entonces que nada lo contenta. Que es Entonces, inconstante, sí. Sí, como una exacto, inestabilidad, no tiene una estabilidad sí, laboral. exacto. Entonces le deja a uno de una vez la imagen como que uno es una persona que no tiene estabilidad en ningún trabajo y el empresario no le va a dar como esa seguridad como, no, pero yo para qué la contrato si a los 2 meses se me va a ir. Ese es un buen punto. Sin embargo, digamos ahí no tenemos como una referencia de temporalidad. Sí es recomendable, por eso lo estaba mencionando antes, que uno tiene que durar lo que más pueda en cada cargo porque es costoso, digamos, para las compañías y porque cada compañía cuando está leyendo la hoja de vida de alguien dice, no, pues es que este aspirante es un inconstante y eso me va a costar dinero. Entonces va a estar conmigo 3 o 4 meses y alguien se lo va a llevar o se la va a llevar y entonces me va a dejar a mí por puertas y ni siquiera le he enseñado todo lo que tiene que ver con este cargo y yo ya voy a perder el tiempo con ella, como quien dice, están escampando. Eso es lo que uno piensa a nivel de empleador, que es una cosa. Sin embargo, en esta entrevista no tenemos una referencia, pero hay algo que rescatar de ella y es que el señor le dice, relate su experiencia, pero la experiencia de ella está focalizada en el manejo de alimentos. En el primer cargo estuvo como técnico en verificación de calidad de frutas y verduras. En el segundo puesto, que fue cuando un jefe de allá se salió y se llevó a muchas personas, ella se va con este jefe y adicionalmente yo dije, la contratan para un tema de calidad. Y yo dije, no, entonces, ¿qué tienen que ver el manejo de las frutas y de las verduras con el trabajo de calidad en el centro comercial? No, era para el manejo de alimentos y de perecederos. O sea que seguía focalizadita en el trabajo inicial. Recuerdan que yo les había comentado que uno tenía que obviamente tener presentes todas las tareas que ha desarrollado y todos los trabajos, pero que de acuerdo a la solicitud que estén haciendo en la convocatoria laboral, si la convocatoria laboral pide un tema específico, por ejemplo, en el caso de los comunicadores, construcción de texto, entonces no me sirve presentar que yo haya manejado audiovisuales, que yo haya manejado redes sociales, que yo haya sido community manager y no sé qué. No. Entonces, este es un gran consejo en la medida en que traten de caminar focalizados sobre lo que vayan a hacer. Ahora, es lícito empezar la vida laboral y empezar a acumular experiencia, pero entonces uno, en el momento en el que es entrevistado por esa persona, puede decirle al entrevistador, mire, usted va a notar en mi hoja de vida que yo al principio y después también estuve trabajando aquí y aquí y aquí y aquí, pero me estaba fortaleciendo como comunicador social. Pero lo que a mí me gustaba desde el principio era este tipo de gestión, por ejemplo, la gestión organizacional. Me fogueé por hoja de vida en tales y en tales cargos y me servían para esto. Pero obvio, cuando le presento a usted mi hoja de vida es porque yo soy un duro en el tema de generación de contenido o construcción de texto o lo que sea. Entonces, siempre tener en cuenta cómo es la convocatoria
y cómo se van a ir focalizando ustedes sobre lo que están pidiendo en la convocatoria. Si recuerdan la cantaleta del día de ayer, es que específicamente tiene que haber una gran claridad en el momento de selección del talento humano. Es decir, si publico un aviso, tengo que elegir a una persona que tenga las competencias adecuadas para el desarrollo de ese trabajo. Y en este caso, volvemos a recaer en lo mismo. Entonces andamos focalizaditos. Está muy bien haber hecho una cantidad de cosas, pero si el tiempo es muy corto, céntrense específicamente en lo que el cargo está pidiendo. Seguramente es que el video no tiene, obviamente, qué tipo de convocatoria era. Está hablando de la experiencia. Y el video lo que sugiere necesariamente es que la persona está focalizada específicamente en el tema de manejo de alimentos. Se los voy a volver a poner para que ustedes noten cuál es la focalización sobre el tema y que tomen recaudo de lo que les podría pasar a ustedes, porque podrían estar hablando de una cosa, de la otra, y eso despista al entrevistador. Entonces, no necesariamente despisten al entrevistador. Si hay un proceso laboral con un perfil específico que se ajusta perfectamente a ustedes, específicamente con un cargo a desarrollar y ustedes sienten que tienen toda la experiencia, cuando relaten, no gasten tiempo hablando. Si la experiencia pide saber hacer árboles, entonces no digan, no, es que yo también sé hacer floreros. Y de pronto si me lo pide, como yo soy tan chévere en la organización, yo podría hacerle a usted una banca. Y adicionalmente me parecería agradabilísimo que para que las flores combinaran, entonces yo le puedo pintar. Pero señor, ¿para qué habla de tantas cosas a la vez? Lo que se necesita es estar focalizadito. ¿Usted sabe hacer árboles? Sí, yo sé hacer árboles. Entonces sé hacer árboles grandes, chiquitos, abetos, con flores, sé hacer árboles redondos, cuadrados, triangulares, de color café, pero siempre árboles. Entonces ahí está la focalización. ¿Ya me entendieron entonces cuál es el sentido de esta situación? Sí, profe. Poner, afortunadamente es muy corto. ¿Me puede hacer un resumen de sus trabajos anteriores? Mi primer trabajo fue en una empresa envasadora de frutas y verduras, alimentaria. Allí estuve como técnico en análisis de alimentos. La empresa hacía cursos de formación cada 6 meses y éramos un equipo de 5 personas. Analizábamos diariamente todos los cítricos que venían de la Comunidad Valenciana. Había muy buen ambiente, pero los turnos eran un poco duros. Trabajábamos una semana de mañana, una de tarde y una de noche. Y ese ritmo no se puede llevar mucho tiempo. ¿Y cambió de empresa? Uno de mis jefes se fue de gerente a un centro comercial de la zona y se llevó a parte del equipo con él. Las condiciones eran mejores y no había turnos. En Supermercor estuve de auditora de calidad, con un horario normal. Me encargaba de la auditoría de los productos frescos. Frutas, verduras, carnes, pescados. ¿Y actualmente a qué se dedica? Hace 2 años abrieron una empresa muy cerca de mi casa, a 5 minutos andando, Anchoas La Divina, que provee a grandes superficies. Entregué el currículo y me llamaron para ser encargada de la línea de envasado y embalaje. Yo nunca había tenido personas a mi cargo, pero era una mejora salarial y una mejora en el currículo, así que acepté. Hasta ahora todos mis cambios han sido a mejor, así que ahora tengo esperanzas de que pase lo mismo. ¿Me puede... Bueno, muy bien. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Aquí, como ya lo observaron, si quieren hacer algún comentario, pues obviamente lo escucho. No conocimos la convocatoria, pero ella siempre está focalizada sobre lo mismo. Está justificando su cambio, pero digamos, deja ver, aunque no lo menciona y es buena la observación de Miguel, uno no puede estar mostrando que está cambiando de cargo todos los días porque no lo contratan por inestable. Eso sí es totalmente claro. Voy a compartir un video también que tiene que ver específicamente con la experiencia laboral de los estudiantes. Los estudiantes también pueden mostrar su experiencia laboral y es muy importante. No es que uno esté totalmente vedado o vetado a
a mostrar experiencia cuando se es estudiante y no tiene uno una experiencia laboral. Entonces, igual, los estudiantes lo pueden hacer. Entonces, vamos a ver esta entrevista, es muy interesante. ¿Están viendo el video? If you work in a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any workflow. Marketing, ¿Sí? sales pipelines, construction. Sí, Sí, profe, está en la publicidad. Ah, ok. A veces a ti te gusta más una asignatura que otra. Eso es lo que tienes que colocar. Si tú eres bueno para finanzas y te ha ido bien en finanzas, pues tú tienes un amplio conocimiento en finanzas. Puede ser mercadeo, puede ser gestión humana, dependiendo del área que más te llame la atención. Los que hacemos selección valoramos muchísimo eso, porque son chicos que ya se están viendo realmente incursionados en procesos de aprendizaje. Eso es innovación, eso es creatividad, eso es interés. Esos chicos generalmente son monitores también. Los profesores, cuando tenemos un monitor, tenemos casi la mano derecha de nosotros. Gente interesada en aprender, gente interesada en dar pedagogía, gente interesada en recurrir a estrategias. Entonces, fíjate que ya tienen mucha experiencia y ellos de pronto no se dan cuenta. Es reconocer las experiencias ya adquiridas en la propia institución y en la propia academia. Sí, es importante y creo que hay algunos jóvenes que han tenido la facilidad ahora de viajar. Entonces ven la importancia también del idioma para poder pasar fronteras. Nosotros sabemos que el inglés es universal, pero es como que tú alinees tus propias estrategias con el objetivo que tú quieres alcanzar. Quiero irme para Alemania, lo mínimo que debes tener es un inglés, pero tienes que apostarle al alemán. Tú perfectamente puedes organizar tu tiempo y hacerla antes. De hecho, ahora hay una modalidad que se llama cogrado, que es que el chico termine, aún sin terminar el pregrado, puede hacer algunas materias de especialización o de maestría, lo que le gana tiempo. Pero eso debe ser una elección realmente por gusto. Es decir, ahí el profesional debe saber exactamente a qué se va a dedicar y qué es lo que realmente quiere. Incluso a la misma empresa, si lo ve uno motivado, hay muchas organizaciones que les pagan el 50, el 70% de sus estudios, porque qué mejor que invertir en una persona que quiere aprender, si eso va a replicar en beneficio de la misma organización. Uno, que seas auténtico. Otro, que tengas una autoestima clara, es decir, tienes que aprovechar ese espacio para que tu autoimagen, tu autoconcepto y tu autoeficiencia se muestre ahí. Y evidentemente que tú asumas el reto de mostrar y de decir qué es lo que quieres hacer. Uno necesita sangre nueva en la empresa, ¿sí? Eso es muy importante y los jóvenes la dan con cariño y la dan evidentemente con un conocimiento nuevo y bien orientados y bien formados, es lo que necesitamos realmente para este país. Bueno, ¿cómo les quedó el ojo? ¿A qué se está refiriendo esta experimentada docente en investigación que está hablando de nuevas opciones laborales para los recién egresados? Habilidades blandas. ¿Cómo les pareció el concepto que la señora está manejando? Hola. Pues es como buscar la manera, ¿no? Porque normalmente uno cuando sale de una carrera se queda ahí como estancado pensando, no tengo la experiencia suficiente para venderme a una empresa, Ajá, eh, exacto. y se queda ahí, ¿no? Y se trunca, o sea, se frustra uno porque uno cree que no puede, porque uno dice, no, pero yo voy a tal empresa y con qué me voy a ofrecer ahí si no he trabajado en eso, acabo de salir, se siente uno chiquito, entonces es como buen consejo para uno irse a esas ofertas y saberse vender. Así esté recién egresado, eso no lo quita nada. No, no A veces importa. hay
a veces hay recién egresados que pueden hacer un mejor trabajo que una persona con experiencia. Exactamente. Bueno, les quiero contar que cuando hacen muy buenos trabajos desde el punto de vista universidad, que de pronto trabajan en un proyecto desde que empezaron o por lo menos desde la mitad de la carrera y hasta que ya se van a graduar y le dan a ese tema, eso es demostrar. ¿Por qué es demostrar? Porque pues es lícito que las personas se tienen que preparar. Y es lícito, como la señora entrevistada dice, las empresas están buscando sangre nueva. Están mencionando que no es tanto el saber como las habilidades blandas. Y esas habilidades blandas, en medio del saber que hay muchas cosas que aportar a una empresa, todas esas inquietudes de investigación, esas inquietudes de trabajo focalizado en algo, ayudan muchísimo en el momento de estar buscando trabajo. Entonces, si ustedes ven que tienen un tema en particular, por ejemplo, no sé, es que quieren el desarrollo de un proyecto XYZ palito, pero en comunicación multimedia le hicieron el trabajo multimedial a ese proyecto, que después trabajaron comunicación para el desarrollo o comunicación comunitaria y lo quisieron implementar, listo, entonces vamos focalizando. Entonces siguieron en eso y que después cuando hicieron talento humano y clima organizacional, siguieron pensando en una evaluación de desempeño para para ese mismo proyecto. Entonces uno ve que poco a poco todas esas experiencias académicas fueron sumando y estaban focalizadas sobre un proyecto de ustedes. Cuando ustedes ya se van a graduar, eso es como si hubieran montado una empresa. Entonces, eso hay que mostrarlo. Hay que mostrar esos trabajos. Por ejemplo, recuerdo que trabajaron en sus temas, Daniel estuvo específicamente primero empezó con una fundación de SUA, ¿se acuerdan? Ah, Cuando sí, tuvieron, Sí, profe, profe. que ¿sí? eso fue una vuelta todo feo ahí, volver a empezar a hacer eso, Sí, pero porque bueno, perdí tiempo. terminaste Sí, con un proyecto bueno. ¿Y Miguel focalizó en qué sector fue que focalizó? En la localidad de Barrios Unidos. Ah, ok, en la localidad de Barrios Unidos, exactamente. Entonces, perdónenme un segundito, un minuto, por favor, un minuto. Hola, qué pena. Es que todo el mundo en clase y resulta que una persona que estaba aquí dejó el celular y tocó irle a abrir la puerta. Bueno, entonces, aparte de todo, les voy a contar. Nosotros vamos a tener 3 momentos de evaluación. El primer momento de evaluación es un momento, digamos, como de medición teórica, ¿sí? El segundo momento es la construcción de la hoja de vida. Y el tercer momento es la construcción de una herramienta que se llama evaluación de desempeño. Entonces, vamos a ir como en un proceso revisando todas las herramientas para poder llegar a esos 3 momentos de evaluación. Entonces, como estamos en el tema de la experiencia, me pareció interesante dejarles este video ya que hoy también es viernes. Es un video que menciona muchos aspectos en la construcción de la hoja de vida, muchos aspectos importantes, digamos que ya me los han oído mencionar, pero que deberían estar dentro de sus haberes para que pensaran en su momento segundo de evaluación.
la publicidad. La gestión de proyectos en B324 te ayuda a planificar de forma obviamente están interesadas en buscar un nuevo empleo y están como Hola, bienvenidos a este live del periódico El Tiempo. Mi nombre es Camilo Peña, soy redactor, periodista de la sección de educación en este diario. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo crear una hoja de vida, esa pregunta interminable y un debate bastante amplio. Y para ello nos acompaña Felipe Campo, gerente del sector privado de la ONG canadiense de desarrollo CUSO International. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también para todos y todas que se están conectando. Gracias, Felipe. Cuéntanos un poquito sobre esta ONG. Sí. ¿Cuál es su rol principal? ¿Cuál es su objetivo principal aquí en Colombia? CUSO International es una ONG de desarrollo que opera desde 1961 alrededor de más de 20 países en diferentes continentes. Principalmente nuestro objetivo es reducir la pobreza y también las desigualdades de la población menos favorecida. Entonces también tenemos un programa de voluntariado que es el programa Voice, que tiene presencia en todos los países donde tenemos la intervención, y al mismo tiempo en Colombia tenemos el proyecto Empleos para Construir Futuro, que también busca la superación de barreras de acceso y de permanencia para el empleo de la población en situación de vulnerabilidad. Es importante enfatizar que este proyecto es apoyado y financiado por el gobierno de Canadá. Ok, listo, Felipe, pues entremos en materia de una vez. ¿Cómo crear una hoja de vida? ¿Qué debe tener una buena hoja de vida? Pues una hoja de vida primero tiene que tener un perfil muy concreto, porque hoy en día los equipos de talento humano no tienen mucho tiempo para mirar una hoja de vida que tradicionalmente era entre 10, 15 páginas. Hoy en día la hoja de vida tiene que tener entre 2 y 3 páginas, ser muy concreta y enfatizar también nuestra experiencia. Entonces lo primero que tiene que tener es un buen perfil profesional. Es un párrafo que es contundente, pero marca la diferencia y es donde el equipo de talento humano también puede evaluar si tienes la competencia o no para el cargo que estás aplicando. O sea, un buen párrafo contundente, resumido, que inicie en la hoja de vida. Que inicie en la hoja de vida, no solo con tu experiencia profesional, sino con tus competencias. Todas las competencias transversales, si eres una persona también que trabaja en equipo, propositiva, que también eres muy buena en resolución de conflictos. Hoy en día las empresas evalúan eso también y es crucial. Entonces está ese párrafo, ¿qué más puede seguir, digamos, como dentro de la hoja de vida para que las personas que nos están mirando y pues que obviamente están interesadas en buscar un nuevo empleo y están como en ese camino de construir su hoja de vida, pues qué le podemos recomendar? Hablas de un primer párrafo contundente, ¿qué podría seguir más abajo? Comenzar con tu experiencia profesional. Es importante no solamente enfatizar las actividades que tuviste en los cargos que desempeñaste, sino que es importante agregar los logros. Siempre cuando hablamos también de una experiencia profesional hay que destacar qué logros obtuviste cuando desempeñaste ese cargo. A las empresas y a los equipos de talento humano les llama la atención qué hiciste más allá de tus actividades. Ya. Por ejemplo, un logro. Por ejemplo, un logro, si uno tiene que cumplimiento de metas, si estamos desde un rol de fundraising, ¿cuánto recaudaste para tu organización? Entonces recaudaste 5 millones de pesos, que superaste la meta que tenías establecida, o conseguiste unos nuevos donantes, o también si estás en el área comercial, ¿qué tanto aumentaste las ventas durante el tiempo que estuviste ejerciendo ese cargo? Es muy importante. Ok, listo, están los logros, ¿qué más puede seguir, Felipe? Adicionalmente siempre está el dilema si agregamos las referencias profesionales o no. Que es un dilema interminable. Sí, ese es un tema que siempre dice, ¿será que es necesario? Pues en la actualidad no es obligatorio las referencias, pero hay algunos formatos de hojas de vida que ya están establecidos con referencias profesionales. ¿Qué es lo más importante si agregas las referencias profesionales? Que sea una información veraz. Es decir, si yo hace 5, 10 años ya trabajé en una empresa, tengo que verificar si el correo de mi supervisor, supervisora, jefe o jefa es el mismo, si su número telefónico es el mismo, porque si las personas de talento humano comienzan a verificar la información que estoy proporcionando y no coincide, es una gran falencia que también nos puede hacer perder una oportunidad laboral.
¿Qué recomiendas? ¿Incluir las referencias o no incluirlas? Yo no recomiendo de inmediato incluirla, Ya. porque si tú inicias un proceso de selección y si pasas el primer filtro, seguramente la misma empresa de manera puntual te lo va a solicitar. Ok, listo. Bueno, Felipe, le recordamos a las personas que nos están viendo que si quieren participar, nosotros estamos atentos para que entre nosotros podamos resolver las preguntas, las dudas que ustedes tienen. Hay otro debate interminable, Felipe, el tema de la foto. Hace poco hicimos un artículo en El Tiempo en donde explicábamos si era necesario verdaderamente poner la foto o no, sobre todo digamos como pues en estos tiempos que están cambiando y como tú lo bien lo dijiste al principio, pues ya las personas de recursos humanos tienen muy poco tiempo para revisar las hojas de vida. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomiendas? ¿Foto o no foto en la hoja de vida? Yo no recomiendo poner la foto, al menos que en la misma convocatoria te lo estén solicitando. Si explícitamente te lo están solicitando en la convocatoria, en la vacante, pon la foto, porque si no la pones, pues evidentemente vas a perder la oportunidad porque te la están exigiendo. Pero hoy en día no te deberían solicitar una foto en tu hoja de vida, porque para evaluar el perfil de una persona para un cargo tiene que ser por competencias. No y por más, cómo eres. Sí, no como eres, y puedes también sesgar. Entonces dicen, no, de pronto el equipo de talento humano ve una foto donde la persona tiene una expresión muy seria y dice, tal vez esta persona para servicio al cliente no sirve porque su expresión es muy seria, pero realmente fue porque en ese instante que tomaron la foto la persona quedó con esa expresión y esa persona puede cumplir con todos los criterios que exige la vacante, puede tener todas las competencias. Entonces eso sí es muy importante, no es necesario la foto, enviar mejor y describir en la hoja de vida tus competencias, porque puede caer en un sesgo. La foto solo si en la vacante te la están solicitando. Y también puede ser, ese espacio en donde se pone la foto también puede ser aprovechado precisamente para incluir información más relevante de las Claro, hojas, desde luego, porque también los nuevos formatos de hoja de vida, como te comentaba inicialmente, tienen que ser muy concretos, la información tiene que estar en 2 páginas, máximo en 3, y en ocasiones uno ve los formatos tradicionales donde está la mitad de la página una foto, y en realidad, como tú mencionas, eso disminuye también la posibilidad de escribir más tu experiencia y tus competencias como profesional. ¿Tienes de pronto en mente una cifra o cuánto es el promedio que una persona en recursos humanos tiene para mirar una hoja de vida? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el tiempo? Pues como cifra puntual no te podría decir, pero a raíz de varias conversaciones que hemos tenido con diferentes equipos de talento humano, para una vacante pueden recibir 500, 600 hojas de vida, y lo que nos dicen es que la revisión tiene que ser bastante rápida para cubrir esa vacante y no tienen el tiempo para evaluar las 5 o 10 páginas. Por el contrario, como mencionaba, si en el primer momento desde el párrafo no es convincente tu perfil profesional, seguramente no eres considerado para esa vacante y no te llamarán para el proceso de selección. Ok, Felipe, ¿cuáles consideras que son los principales errores de las personas al momento de crear su hoja de vida, de diseñarla? Pues hay varios errores, principalmente cuando mentimos en nuestro currículo. El principal consejo es que tenemos que ser muy sinceros y describir nuestra experiencia profesional, nuestros logros, pero no como por impresionar. Tenemos que agregar una información que realmente no es veraz y no es cierta. ¿Por qué? Porque puede ser que en el primer filtro te llamen en el proceso de selección, pero cuando el equipo de talento humano verifique también tus funciones de antiguos cargos, se van a dar cuenta que estás mintiendo y ahí descartas cualquier posibilidad de obtener ese empleo. Eso es importante. Lo otro también es destacar de que podemos agregar información como de voluntariado. Hoy en día es muy valorado y las personas dicen, hice un voluntariado. Eso pasa mucho en los jóvenes. Nosotros desde la organización, desde Pulso International, también trabajamos para la superación de barreras de acceso de poblaciones específicas como los jóvenes. Entonces los jóvenes a veces no tienen mucha experiencia para algunos cargos y se les olvida que la experiencia del voluntariado puede ser valiosa, sirve muchísimo, porque te desarrolla también otras competencias que para las empresas son valiosas y te pueden tener en cuenta para ese proceso de selección. Adicionalmente, otro error es que son hojas de vida muy extensas, que también no son muy puntuales, describen mucho las actividades. Entonces, cuando llega una hoja de vida que son 15 páginas, 20 páginas, es posible que el equipo de talento humano te lea la primera página, que donde esa primera página no tenga la información más relevante, puede ser descartado. Hoy en día, entre
más concreto sea el currículo, también puede generar un mejor mensaje y puede ser considerado, pero pues hay personas que piensan que es contrario. Ese es un tema muy interesante, Felipe, y lo hablábamos ahorita. Pues bueno, o sea, hay muchas personas que tienen pues mucha experiencia y generalmente lo que hacen es poner toda esa experiencia en sus hojas de vida. Y son hojas de vida, como tú lo dices, yo lo he visto, pues de más de 10 páginas, 15 páginas, y en donde, digamos, revisarlas se hace tedioso. ¿Tú en ese sentido qué recomendarías? O sea, ¿cuánto crees que sería un promedio, digamos, viable y aceptable para tener una hoja de vida? ¿2, 3, 4 páginas? Sí, yo recomiendo que entre 2 y 3 páginas como máximo. Y es importante enfatizar la experiencia más relevante. ¿Por qué? Porque hay personas que también pueden tener 10 años de experiencia, pero pueden poner experiencias de 15 días, 20 días, un mes. Eso es un gran error también que vemos en las hojas de vida. A veces cuando entre más experiencia se pone, las personas creen que es mejor, pero en realidad a veces con experiencias demasiado cortas puede generar inestabilidad laboral. Y al equipo de talento humano no le gusta cuando hay personas que rotan mucho de cargos y tienen duración apenas de 15, 20 días en sus puestos de trabajo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos con eso. O sea, lo más recomendable es poner la experiencia en donde duramos bastante tiempo en bastante tiempo, que esté alineado también con los requerimientos de la vacante, porque a veces tenemos experiencias que no puntualmente le aporta, digamos, a la vacante que estamos aplicando a la posición. Entonces sí que esté la experiencia más relevante que va acorde con los requerimientos de la vacante y también la más estable. En tiempo es importante, porque también experiencias de 3, un mes, 2 meses también en un trabajo, eso no te suma puntos, sino que te quita puntos porque puede mostrar inestabilidad laboral. Y ese es un punto también muy interesante, es el tema que muchos, yo por lo menos tengo una hoja de vida general, entonces hay una vacante, digamos, no sé, para ser cocinero, una para ser administrador, obviamente pues dependiendo del perfil que uno tiene, y generalmente uno siempre envía la misma hoja de vida a las vacantes. Eso es otro error, ¿no? Eso es un gran error, porque en realidad lo que tenemos que hacer es justamente ajustar en nuestra hoja de vida dependiendo de los requerimientos de cada vacante. Yo sé que a veces puede ser tedioso, hay personas que dicen, qué pereza, nuevamente ajustar, estoy aplicando a 5, a 10 cargos, pero es importante tomarse el tiempo, ajustar nuestro perfil muy orientado a lo que está exigiendo también esa vacante en la cual estamos aplicando y al mismo tiempo pues enfatizar en esas cualidades, competencias que son necesarias para la vacante. También es importante que nuestro discurso y el lenguaje esté alineado con la misionalidad que tiene la organización. Ustedes saben que más allá de uno aplicar también a una vacante, a un puesto de trabajo, uno está aplicando a una organización y también para la organización es importante que uno comparta valores corporativos que ellos tengan. Ok. Nos están haciendo varias preguntas, Felipe. Carlos y Manuel nos pregunta, sé que ya lo hablamos, pero si lo podríamos repetir de una. ¿Cómo se debe hacer un perfil profesional? Nos preguntan. El perfil profesional tiene que ser concreto, tiene que ser un párrafo donde también enfatices tu experiencia, también tu formación profesional y al mismo tiempo competencias transversales, lo que conversábamos. Si eres también bueno trabajando en equipo, pero más allá que no sea frases cliché, decir que eres dado el resultado, que eres muy bueno en resolución de conflicto, si es un cargo también para ventas, que tienes excelentes relaciones interpersonales. Entonces es muy importante que se reúna todas esas cualidades y enunciar pues realmente somos buenos para ese cargo y es un párrafo muy concreto. O sea, no a las frases clichés. No, eso es importante porque normalmente caemos en el error. No, todos somos buenos trabajando en equipo, o también como me la llevo bien con todo el mundo. También tiene que ser un lenguaje un poco formal, ¿no? Sabemos que la audiencia es el sector privado, que por lo regular es muy formal, entonces también en nuestra hoja de vida que seamos concretos, pero en un lenguaje que también para el sector privado sea atractivo y que llame la atención tu perfil. Ok. Felipe, hablemos de otro tema muy interesante y es precisamente lo que hace la ONG, que ayuda a contribuir a la inclusión laboral de personas sin importar su género, su raza. Cuéntanos un poco de esto. ¿Quieren oír lo de la ONG o paro ahí? Yo creo que hasta ahí, profe. Ok. Bueno, listo. Entonces voy a dejar de compartir por acá. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto que ha dicho este experto
en contratación y en revisión de hojas de vida. Entonces yo ya he dicho bastantes acá, pero entonces pues quiero que ustedes hagan el resumen y que vayan poniendo en claro, porque todos esos aspectos los vamos a necesitar para nuestra construcción de la hoja de vida, ¿sí? Entonces estamos asumiendo información que va a ser muy importante en nuestra vida laboral. Esto que estamos escuchando es lo que está en este momento en boga desde el punto de vista de lo que son las situaciones, digamos, laborales a partir de la participación en procesos de contratación. Entonces, ¿qué podemos tener en resumen para que ustedes me cuenten? Que por lo menos hemos estado haciendo un montón de cosas mal. Sí, claro, Sí. esa es la idea, esa es la idea. Bueno, yo voy a empezar, voy a ayudarles un poquito, Los encabezados de las hojas de vida tienen solamente una poca información, es decir, nuestro nombre completo, un número de celular que obviamente sea el que yo contesto, porque es que hay personas que dejan el celular de la mamá y dicen, no, es que yo, ¿qué tal que yo trabajando me entre una llamada? Entonces más bien que mi mamita conteste el teléfono y ella me avisa. No, imposible. El me avisa no funciona. Entonces es mi nombre completo, mi número de celular, que es la forma donde me van a contactar, y de malas. Si quiere uno formar parte de un proceso de contratación nuevo, haciendo parte de este proceso de selección de talento humano, es absolutamente necesario contestar ese celular. Hay personas que dejan el teléfono fijo de la casa y el teléfono del celular. Si no va a estar en el teléfono fijo de la casa, entonces no me molesten ponerlo. No lo ponga, no lo escriba. Escriba solamente el celular. La dirección de la casa no interesa, no se desgasten gastando renglones, porque como bien lo dijo este muchacho, hoy en día se necesitan hojas de vida o currículum vitae muy resumidos y por lo general tienen una hoja. ¿Y por qué tienen una hoja? Porque necesitan ver lo pulpito de las personas y porque cuando yo mando una hoja de vida que tiene muchas hojas, es muy probable que todas se pierdan. Entonces, no vamos a estar poniendo en peligro nuestro proceso de contratación. Si aparecemos con la hoja de vida, aparecemos con la información que es y no dejamos dirección, por ejemplo, que nos copa renglones. Sí dejamos el número de identificación, que es el número de la cédula. ¿Por qué el número de la cédula? Porque muchas empresas revisan el número de cédula ante las CIAs, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, todas las CIAs. Y si uno tiene procesos abiertos, ellos identifican previamente que las personas tienen o disciplinarios o han sido parte de procesos, y entonces cuando uno ya llega a la entrevista o hace todo el curso es porque ya le han revisado su número de cédula. No voy a decir que en todas partes sea igual, pero en la gran mayoría, sobre todo en empresas grandes y en empresas estatales, el número de la cédula se consulta. No hay sea que tengan una demanda de alimentos, que estén listos para que los echen al bote porque no cumplieron con los alimentos del muchachito, y entonces, o porque están inmiscuidos en un proceso laboral bien confuso, porque hubo una pérdida de elementos y abrieron un proceso que hasta ahora está en indagación, y entonces lo tienen a uno ahí como entre la espada y la pared, a veces con razón, a veces sin razón. Entonces no, nada que hacer. Número de cédula para que sepan quién soy yo. Entonces va nombre completo, teléfono celular donde yo voy a contestar y una identificación, y finalizamos el encabezado con el correo electrónico. ¿Por qué el correo electrónico? Porque a veces muchos procesos inician solo haciendo contacto con el correo electrónico. Esa es la primera parte de lo que dice Miguel que venimos haciendo mal. Me imagino que todos se tomaron una foto y quedaron bien bellos y bien bellas, y así ponen la foto bien grande y se ponen de medio lado y sonríen y no saben si sonreír o pelar la muela. No, la foto ya no va.
Las fotos no se necesitan. Las fotos no van a no ser que lo que yo esté presentando sea un booking de un artista. Cuando ya están presentando un booking de un artista, sí se necesita fotografía porque se necesita saber cómo registra ante cámaras. Si están pidiendo fotos para un presentador, pues entonces presentador de televisión, pues presento mi hoja de vida con lo periodístico y presento mi booking adicional. El booking adicional es mi hoja de vida, pero en gráfico, donde poso de 1000 maneras y se dan cuenta que en mi registro tengo la edad que digo tener o que registro bien o lo que sea, ¿sí? Entonces, hasta ahí, Miguel, creo que estábamos haciendo las cosas mal, ¿cierto? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Y el resto qué opina de la fotico? Angie, ¿la foto muy grande en la hoja de vida? Pues no muy grande, pero sí la ponía. Y el encabezado sí tenía errores porque tenía más datos. Claro, habías puesto que eras soltera, Exacto. que vivías en tal parte. No, 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 no. Eso ya no se pone. No se deja la dirección. ¿Y por qué no se deja la dirección? Pues aparte de todo, porque pues no, primero no conviene, segundo no interesa. ¿Y para qué va uno a dar la dirección? Para que de pronto le mochen la hoja de vida por no pertenecer a un círculo social específico, que es que nuestro país tiene muchos estereotipos. Entonces, en vista de que hoy en día las cosas deben ser muy transparentes, al empleador o al headhunter, al buscador de talentos, no le debe interesar dónde vive la persona. Si vive en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, si está en estrato 5, si está en estrato 27, si está en estrato 0, no le debe interesar. Lo que le debe interesar es la persona con sus potencialidades. Eso sí, entonces, foto que si es alto, que si es gordo, que si es bonita, que si es bonito, que si es blanco, que si es negro, que si es amarillo, que si tiene la boca grande y tiene la boca chiquita, no interesa. A no ser que la convocatoria diga que uno debe mandar la hoja de vida con foto. Si no dice, entonces no mandamos la foto. ¿Nos quedó clara esa primera parte? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, profe. Segunda parte de la hoja de vida y muy importante, y a esto también se ha referido el señor de la entrevista, hizo un énfasis muy grande en el tema del perfil. El perfil se construye a partir de competencias. Por lo tanto, habrá un momento en la clase, tal vez puede ser el día lunes, que yo les envíe las competencias y ustedes van a empezar a leerlas. ¿Y qué son? Son como 3 o 4 hojitas y ustedes las leen todas. Y frente a las competencias, ustedes van a decir, esta sí la tengo, no la tengo, parece que la tengo a medias, pero mejor no la tengo. Lo más importante es lo que ustedes seleccionen a partir de competencias y que si las tienen, sepan sustentar por qué tienen ese tipo de competencia. Entonces, redacto bien. Esa es una competencia, la construcción de texto. ¿Y por qué redacto bien? ¿Por qué construyo texto? ¿Por qué tengo habilidades orales? Pues porque me formé para esto y porque una de mis fortalezas es esta y esta y esta y esta y esta y esta. Entonces, no solamente hay que analizar las competencias desde lo que tenemos y lo que sentimos que realmente somos fuertes y tenemos, sino que tengamos una evidencia a cargo. Entonces, esas competencias van redactadas en la primera parte que se llama perfil profesional. Después del perfil profesional viene la formación y la formación, digamos, obviamente uno dice, ¿dónde está? Comunicador social en formación, 5º periodo, ¿sí? Entró en tal fecha y la fecha que sigue es guión y no hay fecha porque se supone que cuando uno deja una fecha donde empezó y la otra no la concluye es porque en este momento la está llevando a cabo. Y cuando dice en formación es porque se está formando. Entonces, no se deja la del colegio ni la del jardín infantil. La del jardín no interesa, eso no le interesó sino a los papás.
La del colegio no le interesó sino a uno, porque es que no importa que yo haya estudiado en la normal, haya estudiado en el nuevo gimnasio, haya estudiado donde sea. Por mucho que yo quiera mi colegio, no lo tengo que poner. Solamente son estudios superiores para arriba. ¿Qué son estudios superiores? Desde técnicos, tecnológicos, profesionales, especializaciones, maestrías para finalizar con doctorado. Pero cuando yo ya tengo doctorado y tengo maestrías, solamente digo comunicador social egresado de institución universitaria de Colombia, cursando maestría en la Universidad Complutense de Madrid en comunicación estratégica. Esa es mi formación, no más. Ahí creo que ya se economizaron una buena parte, ¿sí o no? Y seguíamos metiendo la pata, Miguel. Sí. ¿A qué Es te hasta digo? los cursitos del SENA, profe. Exactamente. A no ser que la hoja de vida requiera de los cursos del SENA. Porque ahí se tienen unos saberes bien interesantes y entonces si el perfil que están buscando requiere de esa habilidad, sí los pongo. ¿Cuáles son los otros saberes? Esos, los cursitos del SENA, los cursitos que me hice en idiomas, porque pues normalmente uno lo que escribe es que maneja una segunda lengua y lo maneja en porcentajes. Entendimiento, 80%. Escritura, 60%. Lectura, 60%. Redacción, 50%. Y eso es lo que uno deja. No que se metió 80 cursos en el, ¿cómo es que se llama? El que pone el niño por allá en el, que es un comercial de televisión, que pone el niño en el portapaquetes del avión. Open English. Entonces no los deja así, ni en el Centro de Idiomas de Universitaria tampoco. Dice en qué estado está. Y si tiene un TOEFL y ese TOEFL, pues nosotros no lo tenemos. Ninguno de ustedes, ni ustedes ni yo, tenemos el bendito TOEFL, que es la calificación máxima, pero sí hay una calificación de C1, C2, B1, B2, A1, A2 en inglés. Eso sí lo dejan claro. Entonces, otros saberes, otros idiomas, y ahí queda específicamente lo de los otros idiomas y los otros saberes. La experiencia laboral se escribe a partir de logros, no de cargos a desempeñar, sino lo que yo aporté en la compañía, lo que con mi concurso pudo haber cambiado en la compañía y lo que yo logré desde mi trabajo. Por lo tanto, que es que yo fui recepcionista en tal fecha y no sé qué, y mis funciones eran el archivo y contestar el teléfono, eso forget it, baby, que eso ya no funciona. Eso ya no se pone en las hojas de vida. Se dejan los logros obtenidos, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista laboral. Y ahí sus mercedes lindos firman con su número de cédula y no dejan unas referencias, no, que llamen a mi jefe, llamen a mi mamita, llamen a mi tía, eso no se necesita ya desde que el habeas data está funcionando. La norma habeas data determina que yo no puedo revelar información de terceros como sus celulares, sus correos electrónicos para que los contacten otros, porque uno tiene que autorizar personalmente que lo contacten. Cuando se llega al proceso de entrevista, en ese proceso de entrevista sí es sumamente claro que a uno le dicen, mira, ¿con quién puedo certificar tu experiencia? Ah, eso ya es diferente. Y uno en el proceso de entrevista le da el teléfono al entrevistador de la persona que puede dar referencias de uno. Entonces, mis chinitos, creo que el panorama cambió, ¿verdad? Sí, profe. Total, bueno. La misión va a ser que nosotros hagamos la hoja de vida, no se preocupen que vamos a recaer mucho sobre este tema, que será nuestro segundo momento de evaluación, pero para llegar a eso seguimos mirando aspectos importantes de las personas en el trabajo. ¿Alguna pregunta para hoy? No, profe, todo claro.
¿Les gustó No, la profe, clase? yo sí que sorprendido, la verdad. Pues muy pocas veces he hecho hojas de ella y bueno, pues uno siempre le dicen, coloque todo, dirección, foto y bueno, un poco de vainas. Sí. Pero pues que sorprendido hoy. Sobre Y estuvo todo chévere. el formatico azul Minerva, ¿no? Entonces, bueno, Sí. muy bien. Bueno, Miguel, sorprendido también está Sebastián, Nidia, Angie, Lore, Daniel, bueno, todos muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana guardados en sus casas. Cuídense mucho y que sean felices y cualquier duda, con mucho gusto estoy para atenderla. Vale, profe, gracias. Vale, profe, buenas noches. Fue un placer Gracias, verlos. profe, que pase feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Lo mismo, una feliz noche para todos.